bienvenida a los que nos ven por internet. Dios les bendiga, las personas que siempre están ahí conectándose, compartiendo la palabra a través de ese medio. Es un medio que tenemos hoy en día. Gracias los que comparten a familiares, los que siempre están al pendiente. Ahí está en las redes sociales. Así que bienvenidos los que nos ven por internet también. Hermanos, hoy quiero el tema de hoy, hermanos, se llama De acuerdo a tu fe será hecho. Así se llama el tema de hoy. Hemos estado estudiando en la escuela de Jesús, ¿se recuerdan? Hemos estado estudiando una serie de mensajes respecto a las enseñanzas que Jesús nos dio con hechos, con parábolas y aún en el Sermón del Monte que hemos estado viendo. Entonces, hoy quiero empezar con una frase que dijo Henry Ford, el creador de la marca Ford de los carros. Él dijo esto, dice, tanto si tú crees que puedes o como crees que no puedes, en ambas tienes razón. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre busca la manera cómo hacer que eso suceda. Si creemos que no se puede, siempre vamos a buscar excusas. Cuando se nos presenta algo para hacer o para ir, hermanos, ¿qué se nos viene primero? ¿Cómo resolver ese problema? ¿O se nos vienen siempre las excusas primero para poder excusarnos? No sé, cada uno nos conocemos, usted se conoce y cada vez que eso venga a su vida, un problema o algo que necesite resolver o una fe que tiene que poner en obra, recuérdese, lo primero que le viene a la mente es lo primero que es lo que nosotros somos. Y ahí empieza la verdadera batalla, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, Dios de alguna manera nos depositó ese sentido. Si usted abre su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 12, ahí en el capítulo 12, el verso 2, vamos a leer ahí. ¿Por qué? Porque todo, hermanos, se trata de Jesús, todo se trata de Él, de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por consecuencia, nosotros siempre, cuando viene esa batalla en nuestra mente sobre algo que está pasando, siempre nosotros tenemos que decidir o poner excusa o hacerlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, cuando no podemos llegar, por ejemplo, puntual, o cuando no podemos hacer algo que se nos pidió y dimos nuestra palabra para hacerlo, presentamos una excusa? Yo creo que muchos hemos pasado por ahí o estamos ahí. Yo le puedo pedir un favor y yo estoy aplicándolo a mi vida, que aunque a veces se escucha un poquito mal, pero al final nos ayuda. ¿Cuál? Cuando, por ejemplo, si llego tarde a algo, no pude hacer algo, o si alguien me invita, pastor, ¿puedes asistir a mi cumpleaños? ¿Puedes ir allá? O sea, simplemente decirle a esa persona, ¿sabes qué? No me es posible ir. Gracias por la invitación. Y ya. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado una cultura de que siempre tenemos que dar explicaciones. Pero porque si yo digo, ¿sabes qué? Discúlpame, no voy a poder asistir a tu cumpleaños porque ya me habían invitado a este otro cumpleaños. Lo que le estoy diciendo a esa persona, la otra persona es más importante que tú, ¿correcto? Aunque no es así porque yo ya me había comprometido. Entonces, tenemos que aprender a no dar explicaciones, ni tampoco nosotros esperar que nos den explicaciones. Hay personas que tú le dices que no y todavía se queda así, como que me tienes que dar esa explicación, ¿no? Entonces, esa es una buena manera para poder nosotros empezar a actuar en nuestra mente, a no poner ese tipo de excusas. Si llegamos tarde, discúlpame por llegar tarde. No de que salí tarde, los frijoles se me estaban quemando, esto, lo otro, o que le tenía que dar comida al perro, porque cada vez que nosotros nos excusamos en algo, te van a poner una solución. Simplemente te van a decir, tú sabías que tenías que estar aquí, te hubieras levantado 10 minutos antes, y de ahí, en eso refleja nuestra planeación de vida. Entonces es mejor simplemente asumirlo, llegué media hora tarde, descuéntame una hora, y ya, y eso a nosotros nos queda al descubierto, estuvo mal lo que hizo. Pero cuando ponemos excusa, es como una anestesia o una vitamina que le damos a nuestro cerebro para que se sienta bien. Ah, estoy bien.
Sí, hasta nos sentimos bien. Qué bueno que me aceptó la excusa esa que le puse. Pero eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que son clavos para nosotros, que nos está hundiendo cada vez que ponemos excusa, nos está afectando más a nosotros que a la otra persona. ¿Sí? Porque eso nos bloquea de ver cómo poder llegar o cómo poder hacer eso. Y de ahí, hermanos, viene lo que es la fe, fíjense, todo viene acompañado, es algo curioso, pero todo está ahí. Como hijos de Dios, la fe es la columna vertebral de nosotros, hermanos. Es algo, me atrevería a decir, para nosotros siempre pensamos que la santidad es lo más importante, la oración, el amor y tantas otras cosas que ponemos. Pero saben que estudiando la palabra de Dios, he notado yo que lo más importante para nosotros, los otros temas son súper importantes. Uno no sustituye al otro, pero es primero que tenemos que tener fe antes de tener santidad. Porque por la fe yo tengo que tener esa santidad, tengo que cuidarme. ¿Estamos aquí? Y por eso en Romanos 10 que habla Pablo dice, porque la fe viene por él oír. Entonces primero viene la fe y ya después cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando comienzo a tener una relación con Dios, comienzo a venir esa santificación, esa oración, una vida en Dios y todo lo demás, ¿correcto? Pero primero, porque muchas veces relacionamos la fe con cosas materiales. Y es cierto, es una parte nomás, pero lo principal de la fe, hermanos, es tener fe que Dios existe y que Dios me está viendo y que soy un hijo de Dios y que vino a morir por mí Cristo y me salvó. Amén. Dame un aplauso a Dios por eso. Eso es lo principal. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, puesto los ojos, ¿en quién, hermanos? En Jesús. ¿Quién? El autor, ¿y qué más? Consumador de la fe, ¿ok? El cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué versículo tan claro es, hermanos? En otras palabras, Jesús es el principio y es el final y es el creador de la fe y es el que la termina prácticamente. En él empezó y en él termina. Todo lo que se trata de fe empieza en Jesús, hermano. ¿Y saben qué? Hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y tienen mucha más fe que muchos a veces de nosotros. ¿Por qué? Porque es un principio que Dios dejó. Por el simple hecho que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es un principio que se aplica sí o sí. Hay gente que no cree en Dios, pero sin embargo cree que en tal fecha, tal hora va a ser tal cosa o va a llegar a ser esta y Dios se lo permite. Es algo curioso. ¿Por qué? Porque se aplica. La fe es como la gasolina del automóvil, hermanos. Podemos tener todo el automóvil, pero si no le echamos gasolina, no se mueve. Entonces, teniendo claro este versículo que Jesús, pero primero dice puesto los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el episodio cuando habla de Pedro que quiso caminar, que caminó más bien por las aguas? Mientras él tenía los ojos puestos en Jesús, él iba caminando. Pero en cuanto desvió su mirada, se empezó a hundir, dice la palabra, empezando a hundirse. Todos los que saben nadar, hermanos, y han andado en el agua, de aquí yo no conozco a nadie que sepa o que empiece a hundirse. Tú te tiras al agua y te vas a hundir de un solo. Pero sin embargo, la palabra de Dios es clara, dice que él, conforme fue desviando su mirada de Jesús, se fue hundiendo. Puesto los ojos en él. Olvídate del hermano, olvídate del profeta, olvídate del pastor, olvídate de la esposa, del fulano, de sutano. Puesto los ojos en Jesús, hermano. Amén. Todos te podemos fallar, menos él. ¿Estamos aquí? Ahora, si usted regresa una hoja para atrás, ok, en el capítulo 11,
es una cita muy conocida, hermanos, pero antes tenemos que ver lo que decía quién es el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, hermanos. En el verso 1 de capítulo 11, de ahí mismo de Hebreos, hermanos, lo vamos a leer hasta el verso 6 para poder entrar un poquito en contexto. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Todos. Amén. Me da gusto eso. Si no, ahí también la ponemos o la puede ver en su teléfono. Nomás si le habla al presidente, dígale que ahorita está ocupado. Ya después le regresa la llamada, ¿sí? Amén. Dice así. Es pues la fe, ¿qué más? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Ese versículo tan solo ahí, hermano, nos dice algo de lo que es realmente la fe. La fe no se encuentra en el pasado. ¿Ok? Usted hoy en día estamos viviendo lo que tenemos o donde estamos viviendo, como usted lo quiera ver, es lo que el día de ayer o antier, hace un año, hace 10 años, lo hizo. ¿Ok? Todo funciona de esa manera. O el día de hoy, o sea, es algo, Dios lo hizo a uno, hermanos, de una manera extraordinaria, de que por más que yo le quiero buscar, digo, Señor, ¿cómo eres sabio? O sea, no nos hizo ni para vivir en el futuro, en el pasado, ni tampoco para vivir en el futuro. Pero nos hizo para vivir en el presente. Pero el presente también es consecuencia de lo que hicimos ayer, antier. Entonces, como dándonos una enseñanza, mira, José Guadalupe, si no te gusta como lo que estás viviendo hoy en día, ¿ok? Ya no puedes hacer nada para cambiar lo que estás haciendo hoy, porque esas son consecuencias de lo que hiciste ayer. Pero ¿sabes qué? Pero puedes cambiar lo que vas a hacer hoy para lo que vas a vivir mañana. Amén. No sé si me explico. Ok. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que estoy viviendo en el pasado? Porque estoy viviendo en remordimientos. ¿Cómo yo puedo arreglar mi pasado? Una palabra poderosa que Jesús nos dejó es el perdón. El perdón, hermanos, es como un borrador. El perdón y pedir perdón. Ahora, yo puedo pedir perdón a quien sea, ¿ok? Yo no puedo obligar que la otra persona me perdone. Pero si yo pido perdón, yo hice mi parte, ¿ok? Pero cuando nace realmente de todo corazón de mí y lo hago, hasta ahí yo estoy perfectamente bien. Me siento mal, todos los que han tomado el discipulado saben de que una cosa es remordimiento, pero otra cosa es arrepentimiento verdadero y pides perdón. Ok, si la persona otorga el perdón, entonces eso quiere decir que la otra persona también es sanada y es borrado eso y comienza, entonces ya no comienza a vivir en el pasado. El pasado, hermanos, es como las cicatrices que nos quedan ahí para poder ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. No puedo cambiar de una vez mi destino, pero sí puedo cambiar al rumbo que yo voy. Si voy caminando hacia allá, no puedo caminar al destino, pero puedo caminar hacia dónde yo voy a caminar en este momento. Amén. ¿Y por qué se trata de eso? Porque la fe se trata de futuro. Si ya lo tengo, ya no es fe. La fe se trata de lo que yo estoy viendo en lo espiritual, en lo invisible, y la parte lo estoy esperando. Como las personas que tal vez vinieron acá a Estados Unidos por primera vez y lo miraban por fotos, algunos hasta se miraban ya aquí, o cuando quieres comprar algo, o lo que sé yo, te miras ya ahí, o cuando vienes para la iglesia, te miras ya ahí, dice, hoy me voy a llegar así, me voy a sentar, mañana me voy a vestir de esta manera, y así. Eso es la fe, pero aparte tenemos que tener una convicción. Una convicción es algo, un decreto que nadie te quita. Cuando ya estamos convencidos de lo que estamos haciendo, así venga quien venga a decirnos de lo contrario, nosotros estamos convencidos, hermanos, y aparte lo estamos esperando. Amén. ¿Cuántos de aquí estamos esperando la venida de Jesús? Amén. ¿Cuántos de aquí quieren ya irse para el cielo? Dicen los incrédulos, dice, cuando conozca a alguien que tenga prisa para irse para el cielo, ahí sí voy a creer, ¿no? Porque los cristianos, dice, todo el mundo cree en Dios y todo, pero ya cuando se trata de
de verla cerquita, ahí es otra cosa, ¿sí? Pero hermanos, el que está en Cristo, hermanos, la palabra de Dios dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que para muchos amamos a muchos de nuestros seres queridos y no queremos separarnos de ellos. Pero ¿saben qué? Cuando la persona está en los caminos de Dios, llega ese momento, sea como llegue, es una bendición. Yo sé que a veces es duro, pero cuando llegue ese momento, o sea, entender que llegó el ciclo de vida, la persona tenía que marcharse y simplemente aprender lo mejor que podamos de esa persona. Continuamos en el verso 2, por favor. Entendiendo eso entonces, que es una convicción y aparte lo estamos esperando, hermanos, esa es la fe, ¿ok? Eso es tener fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Sí? Porque por ella, aquí nos da unos cuantos testimonios, por ella dice alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. En otras palabras, tenemos ya personas que han pasado por eso, hermanos. Eso es bonito. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo, por ejemplo, cuando hablo con mi mamá o lo que sea, digo, ¿sabes qué es? Si no nos morimos de hambre con ella o así, o esto o lo otro, Dios estuvo en tal momento, tal fecha. O sea, ¿por qué nosotros a veces dudamos de que Dios no nos va a sacar de las situaciones que a veces estamos, hermanos especiales? O sea, Dios no ha perdido ni una batalla, no la va a perder contigo, ni tampoco la perderá con tus nietos, ni tus bisnietos tampoco. Amén. Él es fiel. Dice, por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí, hermano, nos da un dato interesantísimo para cuando dudemos que Dios existe, Dios está conmigo. Dios te dice aquí, mira los árboles, mira los pájaros, mira la tierra. Algunos tontos dicen, fue una explosión que se hizo. Disculpe por la palabra, pero se necesita más fe creer eso que creer que hay un creador que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti y me hizo a mí. De verdad. O sea, ¿cómo yo voy a creer que una explosión hizo toda la naturaleza que miramos? Hágame el favor. Y aparte es gente, hermanas, estudiada. Por eso en Romanos 16 dice, procesando ser sabios, hicieron necios. Entre más estudian con las galaxias y con esto, con lo otro, o sea, más necio se vuelve. Y digo, no estás fuera para que mires, ¿cómo es posible que no puedas creer que hay un creador? Es como si yo me voy en la playa, hermano, y me trompiezo y encuentro un USB ahí, que me encuentro ahí tirado y tiene cierta información y yo digo, fueron los peces que lo pusieron esa información. Así de tonto suena, ¿verdad? O sea, Dios dice, mira, para que tengamos fe, dice, Dios aquí nos dice en este libro de Hebreos. Por cierto, Hebreos, hermanos, fíjense que es un autor desconocido. Muchos se lo atribuyen a Pablo, pero no se ha podido comprobar quién escribió el libro de Hebreos. Entonces, aquí dice, mira, cuando tengas duda que Dios va a actuar y Dios te está escuchando, mira la naturaleza. Así de fácil. Y si Dios alimenta a un pajarito que vale mucho menos que tú y yo, ¿tú crees que Dios no te va a alimentar a ti, hermano, hermana? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aparte dice, se fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo dice que se fue hecho de lo que no se veía, hermanos. En otras palabras, todo ya es hecho, todo ya está aquí. Lo único que necesitamos es la fe para poder decir la palabra y para poder traer de lo invisible a lo visible. Amén. Como lo he dicho muchas veces, la banca donde usted está sentado, esa no existía. Alguien la pensó, alguien la visualizó y lo materializó. ¿Correcto? Materializó.
Discúlpenme que a veces ni aprendí bien inglés ni aprendí bien español, así que no soy ni de aquí ni de allá, como le dijo la India María, pero yo creo que muchos nos entendemos, ¿sí? Le pido a Dios siempre que me ayude a poder hacerlo mejor cada día, pero nos entendemos, amén. Bueno, esa es una de las cosas. Todo, en otras palabras, lo que tú y yo le estamos pidiendo, hermano, ya está, ya existe. ¿Se acuerda que en Dios no hay tiempo? Ni presente, ni futuro, ni pasado. O sea, todo ya está, ya fue hecho. Aún Salomón con su sabiduría dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todo ya fue. Lo que es, ya existió. Y lo que será, ya es. Suena difícil de poder entender, pero créame que ya existe. Todo lo que ya, aún la tecnología que está pasando, que nos sorprende cada vez, todo eso, aún si usted lee, por ejemplo, en Daniel, dice que en los últimos tiempos la tecnología iba a avanzar de una manera extraordinaria. Ya estamos en esos tiempos. Bienvenido a esos tiempos. Amén. Pero para este tiempo Dios nos hizo, para este tiempo Dios nos escogió nacer. Usted y yo tenemos lo que se necesita para vivir en este tiempo. Amén. Continuamos, por favor, hermano. Verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa palabra agradado, hermanos, es una palabra que subraya ahí, por favor. Verso 6, este es hasta donde vamos a llegar aquí en Hebreos. Verso 6, hermanos, dice así, pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible. Esta palabra yo le tengo respeto, hermano. Pocas veces yo he encontrado en la Biblia la palabra imposible para Dios. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo aquí, porque esto es lo que esta semana que he andado preparando este mensaje, Dios me hablaba de una gran manera en este verso. Precisamente lo que les decía hace un momento, que muchas veces decimos la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor y todo eso, pero cuando veo yo este versículo digo, uff, Señor, o sea, recuerda siempre, la fe viene, por ahí la palabra, es como el tan, nosotros le llamamos tan, o en México le llaman un solito, cuando los niños empiezan a caminar. ¿Ok? Es el primer escalón, el primer paso. En Colombia, ¿cómo se le llama cuando los niños hacen un tan? Nosotros le llamamos un tan. ¿El primer paso? Sí, que lo sueltas y se queda así ya. Bueno, esa es la fe para el cristiano. ¿Ok? Y de ahí comienza lo demás. ¿Ok? Ya cuando yo creo eso, primero dice tienes que tener fe. ¿Ok? ¿Para qué? Porque si yo no tengo fe, vengo a perder el tiempo a sentarme en una banca aquí. O pierdo el tiempo a sentarme a orar de rodillas. Hermanos, si yo no tengo fe, que voy a recibir lo que estoy pidiendo o que Dios existe. Es como la persona que me pide que ore por él y luego al final dice, yo sabía que no lo iba a recibir, pastor. Y yo digo, entonces, ¿para qué me tienes a mí gastando mis palabras, gastando el tiempo? O sea, es así de fácil. O sea, la fe, hermanos, es eso. ¿Por qué? Porque de la otra manera dice la palabra de Dios que es imposible. Puedes donar tu cuerpo, tu dinero, lo que tú quieras, pero si no tenemos fe, es imposible. Y suena dura esa palabra porque dice alguien, ¿hay algo imposible para Dios? Aquí está. Yo sé que muchos decimos nada es imposible para Dios, ni tampoco todo Dios lo puede hacer, pero ¿saben lo que Dios no puede hacer?
manipular un corazón. Dios no recibe adoración a la fuerza, ni nada que nosotros podamos hacer a la fuerza. Nada. Pero cuando tenemos la fe y lo hacemos, entonces Dios se agrada. ¿Y qué es la palabra agradarse, hermanos? En otras palabras, está feliz Dios, como cuando a ti te regalan el regalo que tú estabas pidiendo o te hacen algo, tu masaje en los pies o qué sé yo, y te agrada eso, dices, wow, me siento bien. Entonces, no importa lo que pase en nuestras vidas. ¿Se recuerdan lo que David, hermanos, pasaba y todo? David hacía de todo, pero sin embargo, siempre David sabía cómo agradar a Dios, hermanos. Él siempre sabía el camino de regreso a casa. Así que no importa cuántas veces caemos, cuántas veces estamos tirados abajo, lo que importa es cuántas veces nos levantamos y regresamos a casa. Eso es lo que importa, amén. No importa. Porque a veces somos buenos para juzgar, hermanos, a los demás o para juzgarnos a nosotros mismos. Es tiempo de pegarte unas cachetadas y perdonarte tú mismo y decir, no, yo soy un hijo, soy una hija de Dios, ¿sabes qué? No importa, ¿sabes? Me voy a levantar. Amén. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. En otras palabras, hermanos, lo necesitamos, no hay, es el requisito para poder agradar, para poder entrar a la presencia de Dios. Amén, es la invitación, si tú lo quieres ver así, para que te va a abrir acceso. Como cuando vas a la Casa Blanca o cualquier otro lugar importante, necesitas la invitación y esa invitación se llama fe. Y ahí tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Amén. Es necesario que el que se acerca a Dios, primeramente dice, crea que le hay. Ok, ¿y qué dijimos que es la fe? Creer, la certeza, la convicción de lo que se espera que no se ve. Tengo que creer. Entonces, de la otra, es el tan, como dije, el solito. Ok, es el primer paso al hacerlo. Crea que le hay, ok. Porque de la otra manera dice, y aparte es galardonador de los que le buscan. Amén. En otras palabras, Dios no nos deja ir con las manos vacías, hermanos. Dios siempre, el estar cerca de Dios, siempre nos va a traer beneficios de todas cosas. Siempre. Dios no es deudor de nadie, ni tampoco, hermanos, no miente. No es como los hombres. Dios lo que dice que lo hace, lo hace. Ahora, por favor, vamos al libro de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 17. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y no me regreso. Y me quiero explicar, hermano, porque muchas veces digo, siempre hemos relacionado la fe con cosas que queremos, que estamos pidiendo, que estamos orando a Dios, cosas materiales, tal vez de una enfermedad que estamos pasando, un problema familiar. Y está bien, todo eso es un combo, todo eso viene acompañado. Pero la principal, hermanos, la cajita o el primer nivel que tenemos que tener de fe siempre es para creerle a Dios. Porque usted va y le pregunta a cualquiera, tú dices, ¿tú crees que Dios existe? ¿Qué te van a decir? Claro, la mayoría. Pero pregúntale, dile, ¿le crees a Dios? Ahí es cuando la cosa se pone interesante, ¿ok? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Ahí es cuando cambian las cosas. Cuando una persona le cree a Dios, hermanos, tiene callos, tiene evidencias. Para empezar, un hijo de Dios que le cree a Dios, un cristiano, no le anda llamando, hey hermanos, toca iglesia, hey hermano, mira que... No, o sea, esa persona le cree a Dios. Y cuando una persona ha pasado por situaciones difíciles, que ha hecho una promesa delante de Dios, se nota porque dice, yo le creo a Dios
por lo que Dios hizo conmigo en esta situación. Yo le creo a Dios, que Dios me sanó, Dios me hizo esto, Dios me hizo el milagro y Dios puede hacer esto y seguirá haciendo. No importa que se levante el mismo infierno contra mí, contra mi familia, Dios va a estar conmigo, porque Él lo prometió. Eso es bonito, hermano. Porque le tengo noticia, la fe es algo que va en medida. Así como hacemos el tan, ¿ok? Luego viene, ¿has visto los bebés cuando caminan? Yo apenas pasé por eso, no tengo mucho tiempo, por eso estoy reciente, ¿no? Unos cuantos años que pasó eso, pero sí o no, lo primero comienzan a hacer así y luego que comienzan a caminar, a veces va agarrado así, ¿correcto? Y van así, de los sofás, de esto. Bueno, esos son los hermanos mayores, esos sofás, las paredes que agarran al bebé y lo van guiando. Mira, hermano, aquí. Y la persona, el niño ya va agarrando y dice, ok. Por eso los bebés espirituales, por eso tenemos que tener paciencia con ellos y todo esto. Y aún en Romanos 14 dice que si para tu hermano es ocasión de caer que comas carne, pues ese día come zacate y se acabó. ¿Sí? Tú eres adulto en las cosas de Dios, porque el hermano es un bebé. ¿Sí? O sea, no es por él, no es por ti, perdón, es por él. Dios dice, tenle paciencia. ¿Ok? No, que mira que esto, y andan criticando, chismoseando, esto, lo otro, es un bebé. ¿Ok? Pero si tú te pones a chismosear con esa persona, ahora ya tengo 2 bebés, necesito lechita, más lechita para dar, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Después ya cuando ya dejas eso, las paredes y todos los niños comienzan ya a caminar. ¿Ok? Ya después, lógicamente, comienzan a correr. Eso es los niveles de fe que vamos pasando. Yo sé que para muchos ya aquí, ya el nivel de que Dios me va a proveer comida para hoy, ya pasaron ese nivel muchos, ¿ok? Pero ahora tal vez estás en otro nivel. Tal vez Dios estás esperando que Dios te sane de un cáncer, qué sé yo, de una enfermedad grande o una necesidad económica o una familiar, algo. Hermanos, siempre vamos a tener algo. ¿Por qué? O que nos va a faltar para pedirle a Dios. Siempre. Y eso es algo por el amor de Dios que Dios nos da. Siempre. Nunca podemos tenerlo todo en la vida. Siempre nos va a faltar algo. ¿Ok? Y eso es nada más que el amor de Dios mostrado en nuestras vidas. No sé cómo explicárselo, pero es el amor de Dios. Dios dice, si te doy todo, te pierdo. Se acabó. Brillamos por tu ausencia. Está como el hermano que pidió que le orara para que le dieran un trabajo de $5,000 a la semana. Nunca se apareció. Ya después, y le dieron el trabajo, hermana. Así que los que quieran que ore para eso, ya no voy a orar ya. Hermano, Juanjo decía algo muy cierto. No sé si pusieron atención a lo que él decía. Dice, no oremos, adoremos a veces trabajos o cosas así. Todo lo de aquí, hermanos, aquí se va a quedar. Tu alma es eterna. Cristo vino a morir por las almas. Amén. Tu alma es más importante que todas las demás cosas. Por favor, prométame que no se va a preocupar por ninguna cosa material, hermanos. Ni por sus hijos tampoco. Porque al final crecen y se van. Y lo van a dejar a usted todo enfermo, todo así, y ya, olvídese. Usted dice, ¿en serio, pastor? Sí, los hijos, dice la palabra de Dios, que son de Dios. Él nos los presta, son prestados. Al rato crecen, se van. ¿Y qué pasó? Solo se queda la enfermedad, las preocupaciones y tantas otras desvelos que pasó y todo eso. Por eso dice desde pequeñito, dice, instruye al niño en su camino y ya cuando fuere grande, dice, no se apartará de él. Eso está diciendo que cuando ya crecen, es su decisión del niño, de la persona, ya no es decisión nuestra, hermanos. Amén. O sea, ya es decisión de ellos, usted hizo su parte. Ahora aquí, este está un ejemplo aquí, hermanos, donde Jesús cuando sana, hermanos, a un muchacho lunático, en capítulo 17 de Mateo, el verso 14 hasta el 21.
Si no nos alcanza el tiempo, ya después vamos a continuarlo, pero porque este tema de la fe, hermanos, es un tema largo, es un tema que si lo entendemos bien, muchas cosas en nuestras vidas cambiarán, de verdad. O sea, es algo tremendo lo que Dios depositó en nosotros. Como hijos de Dios, tenemos que sí o sí tener esa fe. No hay de otra. Verso 14, aquí cuenta una historia, fíjense, el verso 14 del capítulo 17, todos estamos ahí. Dice así, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, delante de Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo. Nos da otro dato más, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Otro dato que nos da dice que es el padre, Y cuando un padre, hermanos, pide por su hijo, lo he dicho muchas veces, a veces sueno repetitivo, discúlpeme, pero no hay mejor persona para que pida que el padre o la madre de sus hijos. Sí, Dios escucha al pastor, al profeta, lo que tú quieras, al arcángel y bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Dios por alguna razón te puso a ti como autoridad de ahí. Y Dios nunca brinca autoridades. Dios respeta eso, mucho. Así que si tu mujer viene sola a la casa de Dios, tu esposo, aunque me digas que es amigo de Gabino Barrera, lo que sea, pídele un día, es más, un día invítale una caguama al hombre y dile, ¿sabes qué? Ven, ayúdame a orar por mi hijo. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Yo sé que me van a crucificar tal vez en las redes sociales o algo, pero es bíblico. Dios respeta una autoridad, hermano. Yo te puedo ayudar a orar por tu hija, por tu hijo, pero nunca va a sustituir la cabeza o la autoridad que estará ahí. Si tú eres madre soltera, tú eres padre y madre, Dios te respeta. ¿Por qué? Porque siempre es la autoridad. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar, hermanos, y les dio indicaciones perfectas y les dijo, vayan a tales lugares, pero dice, informen primero quién está a cargo de ese hogar. ¿Se recuerdan de eso? Y si los dejan de entrar, dice, la bendición que ustedes llevan se queda ahí. Si no, que dice, la bendición se va y hasta sacúdense los pies, porque eso va a quedar de juicio ahí. Dios respeta mucho eso. Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Eso era un padre. Entendido esa parte, continuamos por favor, que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque estaba pasando un gran tormenta al muchacho, hermanos, y para que su padre haya cedido a hacer eso, él también estaba pasando por eso. Porque todo hogar, cuando uno pasa esos problemas, toda una casa pasa por eso, hermanos. Cuando alguien falta o alguien duele, está dolido, sí o no, toda la familia se duele. Es verdad, o sea, es triste todo eso, pero es verdad, cuando alguien está enfermito o así. Continuamos, por favor. El verso 16. Y lo he traído, dice, a tus discípulos. Aleluya. ¿Pero qué? Pero no le han podido sanar. Aleluya, hermanos. Imagínense este cuadro, ¿sí? Ahora, ¿por qué el hombre le llevó el muchacho a sus discípulos primero, hermanos? Por la autoridad. Porque eran sus discípulos. Si él hubiera pasado sobre la autoridad de ellos, porque Jesús no estaba ahí, Jesús iba llegando. Si usted lee el contexto, Jesús iba llegando, pero él había enviado a sus discípulos. Cuando usted envía a alguien, va en su representación. Si yo envío, por ejemplo, si yo me voy de viaje o lo que sea, y alguien se para aquí, hermanos, esa persona está en mi representación dando la palabra de Dios. ¿Ok? Y antes, por ejemplo, en ese día, si viene a hablarme, decir, oye, ¿le dijiste a la persona que estaba ahí primero? No, pero es que
era una autoridad puesta ahí. Y por eso Jesús se molestó tanto, hermanos, con sus discípulos, ¿ok? No con el Señor. El Señor hizo el orden bien, el papá de este muchacho. Estamos aquí. Porque para pedir algo a Dios, hermanos, necesitamos fe. Pero la fe no es ciega. Hay gente que pide ganarse la lotería y nunca compra un boleto, por ejemplo. No es una para que compre nada, sino es algo, un ejemplo, medio tonto, pero ahí está. O sea, la fe no es ciega. La fe primero tengo, hermanos, que ver. Es la convicción de lo que yo espero, ¿ok? De lo que yo estoy viendo. ¿Estamos aquí? Entonces continuamos. Vemos otro dato interesante. Que Él se lo llevó a sus discípulos y sus discípulos no pudieron, hermanos. Eso está interesante, por favor, póngame atención aquí. Verso 17. Respondiendo Jesús, hermanos, dijo esto, fíjense, ¿qué fue lo que dijo? ¿Hasta cuándo? Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Me detengo ahí, ¿ok? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Si usted ve ahí, tiene un signo de pregunta, de interrogación, como diciéndole a Pedro, a todos sus discípulos, cuando me vaya, ¿cómo le voy a hacer? No, yo te di autoridad, Pedrito, para poder sanar a enfermos. ¿Tú piensas que yo voy a estar contigo toda tu vida? Miren, hermanos, es importante a veces dejar a nuestros hijos solos un poquito. Y si es posible, póngale una cámara a ver cómo solucionan los problemas. Mire, le voy a poner un ejemplo aquí, para que se ría un poquito, ¿ok? Mi hijo Gamaliel ahorita no estaba aprendiendo a manejar, tenía su permiso, apenitas de manejar, ¿ok? Mi esposa y yo fuimos a Houston, no sé qué hacer, qué cosa, pero andábamos allá, ¿ok? Y se quedó David y él, ¿ok? Ahí. Andábamos allá y por alguna razón, no sé si le ha pasado, siempre pasan cuadros cuando usted no está en casa. ¿Sí o no? Donde nunca van a pasar cuadros, siempre pasan esas cosas. Vivíamos, lo que conocen antes donde vivía en una calle sola, una calle privada que nadie pasaba ahí, ni nada de eso, hermanos. Y era más o menos como estas fechas, más o menos, porque era un party de Navidad que hizo la vecina. Era la calle más sola de ahí, de nadie, hermanos, ni los fantasmas pasan por ahí, ni nada. Cuando recibe la llamada, papá, le pegué a un carro, o me pegó un carro, me dice, oh, le pegué a un carro, le digo, ¿cómo que le pegaste a un carro? ¿Dónde? En la casa. Le digo, oye, pero si ahí no nadie llega, ni nada, ¿cómo fue? Ni nada de eso. Me dice, no, es que la vecina tuvo un party, un Christmas party, un festijo de Navidad. Y le pegó ahí cuando iba reverseando. Y ya, lo chistoso es que querían ellos resolver ese problema. Antes de llamarme, le había preguntado a otro amigo como más pequeño, David, ¿cuánto dinero tienes? O sea, ya de lo enojado que estaba, ya después dije, Señor bendito. O sea, ellos querían buscar, y ya después me dice, no, pues tengo tanto, no, yo tengo tanto. Y le dice al Señor, oye, no me alcanza tanto para pagarte el golpe. O sea, así, hermanos, nos pasa con Dios a veces. Pero digo, a veces es bueno dejar que resuelvan eso. Pues ya llego yo, ¿no? Y todo eso. Y pues ¿cuándo les iban a alcanzar las coritas que tenían para pagar ese golpe? Pues ni modo, a pagar eso, ¿no? Y ya, o sea, resolver eso, el problema y todo. Pero a veces pasa eso, que tenemos que dejar a veces resolver a nuestros hijos, hermanos, a ver cómo resolverían esos problemas, ¿sí? O a veces cuando que estamos casados o algo así, a veces es bueno, dice, a ver, ¿cómo resolverías tú eso? ¿Sí? O sea, eso es importante. Así Jesús, hermano,
se molesta y les dice, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? En otras palabras, ese demonio raquítico los tiene a pan y agua. Diciéndole a Jesús, eso no es nada, ya los entrené para que ustedes hicieran eso. ¿Cómo es posible que no pudieran haber hecho eso? Yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo, dice Jesús, hermanos. Por eso dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, hermanos, como usted y como yo. Amén, que estamos hoy aquí creyendo en esa palabra, hermanos, hasta el día de hoy. ¿Ven? Continuamos, por favor, en el verso 17 nos quedamos, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Les hace una pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no le quedaba mucho tiempo. Porque los que saben, Jesús nomás anduvo, hermanos, con sus discípulos 3 años y medio. No es como que estuvo todos los 33 años y medio con ellos. No, Él los escogió cuando empezó su ministerio. Él tenía que prepararlos rápido. No como nosotros que llevamos 10, 15 años aquí y todavía. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Dónde queda? Ten fe que Dios te va a sacar de ese problema. ¿En serio, pastor? Pastor, quiero que ore porque me van a sacar de esto, el otro, me están atacando esto. Y a ver, ¿quién es? Un raquítico demonio chiquitito, así lo trae a pan y agua a la persona, hermanos. Y como dice, oye, simplemente ya fuera para que tú ya estuvieras peleándote aquí con uno grande. O sea, todavía allí pasaron años y todavía con el mismo problema. O sea, los problemas reflejan siempre el nivel donde estamos, hermanos. Pregúntale qué problemas tiene una persona y vas a saber cuál es su nivel de esa persona. Así de fácil. No refleja otra cosa, sino su nivel. Y siempre somos recordados por los problemas que creamos o por los problemas que solucionamos en la vida. ¿Sí? Son más importantes los problemas que las soluciones. Primero surge el problema, luego surge la solución. Primero surge la pregunta y luego surge la respuesta. Amén. Continuamos, por favor. Ya viendo que Jesús se subió el temperamento, hermanos, y les hace eso, como cuando pasó eso con mis hijos. Y yo le digo, ¿en serio pensaban ustedes resolver esto? Y hablo con el Señor, le digo, mire Señor, espéreme ahorita que yo llegue, resolvemos este problema. No, pero le digo, olvídese de lo que haya pasado. Ahorita llego, ¿sí? Si quieres, si no, pues venga otro día, pero de que lo resolvemos, lo resolvemos. En la puerta de la casa, hermanos, para acabarla fue el problema. De veras, o sea, es algo que, como dicen cuando te toca, ni aunque te apartes, te toca. Amén. Ni aunque te rapes, dice, te llevan. Ay, Dios mío. Perdóneme, pero es que la palabra de Dios, hermano, es divertida. La verdad, yo disfruto hacer lo que hago. Yo creo que, no sé, le invito a que vea así la palabra de Dios. Dios es divertido, hermano. ¿Sí? Dios es algo tremendo. Dios es lo mejor. Por eso yo a Cristo le voy, como digo siempre. Dice otra pregunta que les hace. ¿Ok? Dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero también les dice, ¿hasta cuándo? ¿O sé de qué? Sube de tono. En otras palabras, no nomás voy a estar contigo, sino ¿hasta cuándo te voy a soportar? Bueno, para cambiarle un poquito a Andrés, para no echarle la culpa siempre a Pedro, pobre Pedro. O sea, ¿hasta cuándo te voy a soportar, Pedro? En otras palabras, hermanos, ¿sí o no cae mal cuando tú ya le enseñaste a alguien a hacer algo y viene y te pregunta, ¿le pego al perro, papá? No, ya te dije que te va a morder. O sea, Jesús dice, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Ya te enseñé, ya fuera para que tú pudieras nadar solo, pero no. Dice, no voy a estar contigo todo el tiempo. Y aparte, ¿por qué se molesta Jesús? Porque Él ya le había enseñado, hermanos. Jesús no es ninguna falta de información. Dios es un Dios informado. Como he dicho siempre yo, todo padre cuando corriges a tus hijos es porque ya le enseñaste. Por eso se llama corregir, porque ya le instruiste, ya lo enseñaste. Nunca cometamos el error de enojarnos con nuestros hijos porque cometen un error o algo, si nunca nos tomamos el tiempo a enseñarle.
Pero si ya nos tomamos el tiempo y le enseñamos y comete el error, entonces sí, podemos ser como lo que está diciendo Jesús. Él ya les había enseñado, ya les había dado autoridad, ya les daba indicaciones, ya les había enseñado, hermanos, prácticamente todo. Incluso me atrevo a decir, hermanos, que esto Jesús lo hizo a propósito, haber dicho, adelántense ustedes, como cuando un papá ve algo, ¿no? Como ya te da esa sabiduría de la edad, de que dice, allá va a salir tal cosa, y dice, adelántense, mijo, a ver. Y te quedas ahí atrasito, ¿no? Y estás observando nomás con esa seguridad que te da la madurez, ¿no? La experiencia, ¿sí? Apenas escuchaba un testimonio de una persona que la operaron de cáncer, que dice que le habían dejado algo mal, que no podían drenar algo. El chiste es de que varios doctores, enfermeros y todo no podían hacer algo. Y llegó la última doctora o doctora, no le puse atención si era doctora o doctora, pero cirujana, perdón. Llega la cirujana y en un ratito dice, agarra, pum, pum, le mete esto y comienza a drenar la sangre. Y ahí la tenían como por 2, 3 días, creo, y no podían hacer eso. Y le dice ella, oye, ¿cómo pudiste hacer eso? Y le dice, eso se llama experiencia. Así de fácil. Por eso cuando la fe, hermanos, cuando ya pasamos de hacer que paramos de quejarnos, una manera de saber que yo estoy haciendo tanes, hermanos, ¿saben cuál es? Cuando siempre estoy quejándome con mis problemas. Estoy todavía haciendo tanes o siendo solitos. Que siempre estoy yo. Cuando ya comienzo a enfocarme en los demás, eso ya nos eleva a ser discípulos. Un discípulo se diferencia a un oyente a que ora por los demás. Aun cuando oramos, si oras, mi oración, Señor, te pido por esto, pero cuando oras, Señor, te pedimos por esto, es diferente. Continuamos, por favor. Dice, ¿hasta cuándo se debe soportármelo? Y luego les dice, tráigamelo acá. Eso, hermanos, da la autoridad. Esa palabra a mí me encantó. Cuando yo estudiaba, dije, Señor, yo me imaginaba ese escenario. Yo gozo, hermanos, disculpen, pero yo gozo. Me imagino aquí Jesús así diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombre? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? No, Señor, pero es que hubieras visto, era un demonio así, mira, así los brazos que tenía. Nomás con vernos nos espantó, Señor, y esto, el otro. Señor, tú hubieras visto. Y Jesús, ajá, a ver, tráigamelo para acá, a ver si es cierto. ¿Sí? No, Señor, tú, Pedro, vémelo y tráemelo para acá. ¿Sí? Así, hermanos, es que Jesús, hermanos, es el maestro de maestros, de verdad. Así que cuando tú y yo nos encontremos con un problemita que nos está haciendo la vida de cuadritos, recuérdate que Dios te va a decir, a ver, tráemelo para acá. Como he dicho siempre, háblale a tu problema de que tú tienes un gran Dios, no al revés, no de que tienes un gran problema, de háblele a Dios. Jamás llega Dios hablándole de tus problemas. Háblale al problema que tú tienes un gran Dios. Amén, que es más grande que tu problema que puedas tener. Amén. Eso es así. Tráigamelo para acá, dijo. Ya después que se lo traen, dice, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, hermano, y quedó sano desde aquella hora. Amén. Así de fácil. Simplemente le dijo Jesús, sal de él, lo reprendió. Así. Era lo único que tenían que hacer aquellos. Pero eso suena fácil. Pero hermano, pero antes pasaron un gran show estos muchachos. Deje de eso, de la vergüenza ¿cómo diría? La vergüenza primero que pasaron ellos con toda la multitud, porque dice la Biblia que era una multitud. Imagínense este cuadro, hermanos, de que no pudieron ellos ahí. Ahora la vergüenza quisieron pasar a su maestro, por eso yo creo que Jesús se molestó también, como diciendo a la multitud, no les enseñaste bien, Jesús, mira. Así nosotros, hermanos, se ríen los demonios cuando nosotros estamos quejándonos con un tipo de problema pequeñito. Mira, mira, tu hijo se está quejando, está llorando porque no tiene comida, o porque no tiene documentos, o porque lo agarraron, o porque pasó esto. Hermanos,
todo al que ama a Dios, dice, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Eso es verífico. Continuamos, por favor. Verso 19, hermanos. Aquí se pone todavía un poquito interesante con sus discípulos. Viniendo entonces los discípulos, hermanos, a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Cabezones, pues no me pusieron atención, les hubiera dicho yo si hubiera sido Jesús. Tantas veces que les expliqué, los senté ahí, les estaba diciendo, les enseñaba, miren, con palomitas ahí, con peras y manzanas, les decía, pongan atención a esto, a otro. Por algo Dios no soy Jesús, hermano. Si uno usted hubiera hecho eso, hermano. Sobre todo si ya le enseñó. ¿Sí? Ese es Jesús, hermanos, así de fácil, ¿ok? Pero sus discípulos nada tontos. Lo agarraron y vení para acá. Se lo llevaron así. No querían pasar la vergüenza, más vergüenza de su vida. Se lo llevaron a un rinconcito a Jesús y le dijeron, hey, ¿qué pasó? Le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echar? ¿Qué hiciste diferente? Pásanos la varita mágica o qué onda, Jesús. ¿Y saben lo que Jesús les responde? En el verso 20, hermanos, ¿ok? Y es lo que a ti y a mí nos va a responder Jesús. Hello. Dice, les dijo Jesús, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano nomás de mostaza que es pequeñito, le dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. ¿Y qué, hermanos? Y nada os será imposible. Volvemos a encontrar la palabra imposible, que está relacionada con la fe. ¿Ok? Tanto es imposible acercarte a Dios si no tienes fe, no te vas a escuchar, no, nada va a contar, como también si ya nos llamamos, nos procesamos ser hijos de Dios y todo, y pedimos algo, pero si no tenemos fe, tampoco, hermanos, no podemos hacer eso posible, porque cuando tenemos fe, dice, nada os será imposible. Eso, hermanos, va para todos los que pedimos algo, siempre creyendo esto en la fe que Dios. Pero el verso 21 les dice una aclaración, todavía les da una receta para que puedan ellos aplicarla. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. ¿De cuál género estaba hablando Jesús? No estaba hablando de los diferentes géneros de demonios, como muchos piensan. ¿Ok? Ese no. Está hablando del género de incredulidad. La incredulidad, hermanos, no sale a menos, dice, con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque cuando estamos, hermanos, en ayuno, nos volvemos más sensibles. Cuando estamos en oración, sabemos qué pedirle a Dios. Nuestra fe va aumentando. Ese género de incredulidad se va quitando de nuestras vidas y va adentrando un género de creer, hermano, de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos hizo nos cumplió un milagro. ¿A cuántos de aquí Dios nos ha cumplido un milagro, hermanos, en nuestras vidas? Amén. Y si tú dices, no, a mí no, el simple hecho que tú estés hoy con vida es un milagro. Ponte, métele a Google, googlea cuántas personas no amanecieron hoy en día y vas a ver realmente. Si no, acércate un día al hospital, por favor, hazme ese favor. Si un día piensas que tu vida no vale nada, que estás triste por esto, el otro, ve a un hospital y vas a ver. Si no, ve a un asilo de ancianos. Por último, pasa en un cementerio. Siéntate ahí en un cementerio en un tiempo y vas a ver cómo nuestra mentalidad comienza a cambiar, cómo Dios hace un milagro en nuestras vidas todos los días, hermanos. Pongámonos de pie, por favor.